Continuamos con más aquí en las noticias de la mañana del Heraldo Televisión. Gracias por seguir aquí con nosotros. Y ayer se realizó el sexto informe del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. Ya le platiqué la crónica del presidente López Obrador, que fue quien acudió junto con la gobernadora virtual de este estado, Delfina Gómez, la maestra Delfina Gómez. Es la primera vez que el presidente López Obrador va a un informe de un gobernador de oposición, en el caso del Estado de México, del priista Alfredo del Mazo. Vamos a analizar este tema con José Antonio Crespo, él es analista político, columnista. ¿Cómo estás, José Antonio? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Gusto saludarte. ¿Qué te pareció el acto de presencia del presidente López Obrador y de Delfina Gómez en el último informe de Alfredo del Mazo? Pues lo que sugiere es lo que se había dicho, que el gobernador del Estado de México seguramente también rendiría la plaza del Estado de México. Era de las dudas que se tenía cuando la elección. Se decía, pues, ¿qué va a pasar con el gobernador? Va a actuar como otros gobernadores priistas, que para quedar bien con el presidente, para que eventualmente no le llamen a cuentas, pues va a rendir la plaza, o por lo menos no va a meter las manos, o por lo menos va a permitir que Morena gane sin problema, y pues todo parece indicar que también ocurrió con el Estado de México. Uh-huh. El presidente se refirió a que Alfredo del Mazo no ha tenido malos comentarios con respecto a su gobierno, que siempre fue muy respetuoso. No sé si así piensa de otros gobernadores o no, pero lo cierto es que llevan muy buena relación, e incluso se habla también de la buena relación de Del Mazo con Claudia Sheinbaum. ¿Tú ves a Alfredo del Mazo en una embajada o en el gobierno de Claudia Sheinbaum eventualmente, si es que se convirtiera en la candidata y si gana, pero digamos que le estuviera considerado como para ser parte de del equipo de Sheinbaum? Pues no lo descartaría como por lo que estamos viendo, por la relación que efectivamente siempre tuvo el gobernador de pues mucha sumisión con el presidente, a diferencia de otros gobernadores que sí eventualmente, pues ya ves que hay algunos que le rechazan, por ejemplo, la aceptación de los textos escolares. En fin, algunos otros han protestado cosas, han tenido algunos problemas con el presidente, pero Del Mazo siempre estuvo así como en mucha disposición de colaboración, de pues tener un buen trato con el presidente, ni una crítica, y si además contribuyó en alguna manera a que el Estado de México cayera en manos de Morena, pues no sería raro que, como en el caso de otros gobernadores priistas, pues pudieran darle alguna cosa, algún cargo, ya sea en el gobierno o en el servicio exterior. Uh-huh. Alfredo del Mazo, por cierto, es la tercera generación familiar que gobierna el Estado de México, y bueno, pues ahora perdió el Estado a manos de Morena, de la maestra Delfina Gómez, con quien pues había competido ya precisamente en el 2017, que fue esa elección, y que lo hizo finalmente gobernador. Ganó por no mucha ventaja, pero bueno, se consolidó como el triunfador y el tercer personaje de su generación, de la generación familiar, en ser gobernador del Estado de México. Ahora, el Estado de México per se es muy importante para una elección federal por el número de distritos electorales que tiene, el número de votos que genera. Con Delfina Gómez, ¿cómo crees que va a estar la cosa en la carrera hacia el 2024, tomando en cuenta también la corcholata que será designada esta misma semana para competir por ese cargo? Yo creo que todos los estados que gobierna Morena, que son 22, 23, pues Sí. van a estar ayudando desde luego en la contienda, con recursos, con movilizaciones, con su personal, ayudándole a la candidata, seguramente será candidata, de Morena. O sea, sí vamos a enfrentar una elección de estado donde los recursos públicos del gobierno federal y de los muchos gobiernos estatales pues van a estar al servicio de Claudia Sheinbaum. De hecho, eso ya lo empezamos a ver desde antes, ¿no? Cómo le han ayudado, seguramente con recursos públicos al recibirla, al organizar eventos, asambleas, actos en realidad de propaganda, pero disfrazados de asambleas. Pues yo creo que mucho de eso ya es con recursos públicos, pero creo que en la elección federal lo vamos a ver con mayor claridad y con mayor fuerza.
Le complicó la elección al presidente del observador, la elección del candidato o candidata que va a representar a Morena en el 24, con el proceso accidentado de Morena y de los partidos aliados y los reclamos de Marcelo Ebrard, del propio Adán Augusto López, incluso de Ricardo Monreal. ¿Se le complicó de más? Bueno, se podía esperar que podría ocurrir eso, ya ha ocurrido en otras ocasiones, en procesos similares, pero no para la presidencia, como fue pues en el 18, cuando Ricardo Monreal estaba disputando la capital, o la candidatura para el gobierno capitalino, y pues también dijo que esas encuestas estaban elaboradas, estaban hechas a modo, y lo vimos también este año con el candidato, o uno de los candidatos o precandidatos de Morena para Coahuila, que desconoció el resultado de las encuestas, se salió y se lanzó su propia candidatura con el PT. Uh-huh. Entonces, sí, bueno, se puede complicar. Aquí la incógnita es básicamente qué va a hacer Marcelo, si se va a conformar con el resultado, si se queda en Morena o rompe, que pues es una posibilidad. Uh-huh. El presidente López Obrador siempre dice que el pueblo es el que pone y quita a gobernantes o a los candidatos en este caso, pero en las últimas semanas él ha dicho quién se baja o quién se va a competir por candidaturas en los estados, ¿no? Bueno, ha sido el caso de Zoé Robledo en Chiapas, también la semana pasada con Octavio Romero, el director de Pemex, dijo que no iba a ir por la competencia de la candidatura de Tabasco, de su estado natal, y bueno, ayer destapó a Javier May como el candidato prácticamente de Morena al gobierno de Tabasco, ¿no? Sí, a diferencia de lo que vimos, por lo menos en el caso de la candidatura presidencial del Frente, donde en realidad el que quiso levantó la mano, el que quiso se registró, y pues a final de cuentas quedó como ganadora Xóchitl, que no es la que había sido electa por las cúpulas partidistas, simplemente por la ciudadanía, ahí sí decidió, pero ella fue la que decidió competir. A diferencia de eso, pues López Obrador dice quién compite y quién no. Incluso en la presidencial, él fue el que determinó, compiten fulano, sutano, sutana, los demás no, aunque hubieran querido. Sí, sin duda alguna. Pues muy interesante. Por último, te pregunto sobre el Frente Amplio por México, tú que estás muy metido en este tema, José Antonio Crespo. ¿Cómo va a ser Xóchitl Gálvez para que se vea muy ciudadano el Frente Amplio por México y no con decisiones partidistas y con el proceso que finalmente pues dio con su nominación oficialmente como representante del Frente? Pues yo creo que parte del hecho de que mucha gente le haya apoyado fue que su imagen es justamente que no está tan vinculada con los partidos, con ninguno, ni siquiera con el PAN. Ella compitió también por Hidalgo con apoyo del PRD. Entonces se le ve como más distante de los partidos, eso le ayudó, pero al mismo tiempo pues no se puede prescindir de los partidos. Se requiere la estructura, se requiere todo el apoyo, entonces ella tendrá que maniobrar para que al mismo tiempo se le vea como una candidata más ciudadana, lidiar con los partidos, negociar con ellos, no permitir que los partidos le impongan, digamos, las directrices de campaña. Va a tener que hacer un juego ahí muy complicado, pero pues creo que lo puede hacer, pero por supuesto que no puede prescindir de los partidos, pero ella va a tratar de manejar la idea de que es más una candidata que tiene el respaldo ciudadano, y creo que sí lo tiene, por eso quedó como candidata. Si no, no hubiera quedado, si no hubiera habido un método abierto, aunque no concluyó como se había pensado, pero al final de cuentas sí fue la ciudadanía la que de diversas maneras decidió que fuera Xóchitl y no otros precandidatos. Ya, pues muchas gracias como siempre, José Antonio Crespo, un abrazo y muy buenos días. Hasta luego, Mario. Hasta luego.